Esta es la portada de la revista Cotton in Love, una nueva calidad para la nueva temporada de otoño-invierno. Y el modelo es este jersey tipo chaleco. Para mujer, que lleva estas tiras para atarse los laterales. En esta ocasión realmente el patrón no lo vamos a ver porque tampoco tiene mucha complicación el cómo hacer las tiras. Cotton in Love es esta la nueva calidad y se presenta en estos ovillos de 50 gramos y unos 115 metros aproximadamente. Es de la gama Concept de Katia y este en concreto es el color gris. Bien, para hacer las tiras, una de las maneras es trabajar con las agujas de 3,5. En esta ocasión nos piden agujas de 3,5. Trabajar 6 puntos y tejer a punto jersey durante 25 centímetros. Dejar una hebra lo suficientemente larga para, con la aguja lanera, coser, y os voy a enseñar cómo coser y unir ambos extremos de las partes largas para transformarlo en un tubo en redondo. Aquí tienes el inicio donde se ha terminado el hilo y vamos a unir este lado con este, por lo que vamos a coser a punto de lado. Para coser a punto de lado tenemos que encontrar cuál es realmente la primera hilera de puntos. Esta de aquí sería la primera hilera de puntos y entre la primera hilera de puntos y esta, que es la segunda, encontramos unas hebras transversales. Bien, pues vamos a coger de 2 en 2, atravesamos con la aguja lanera y unimos. Y ahora vamos al otro extremo y hacemos exactamente lo mismo. Abrimos. Esta es la primera hilera de puntos y esta de aquí, estas otras espigas, es la segunda hilera de puntos. Entre medio abrimos y encontramos estas dos hebras transversales y cosemos. Y vamos haciendo exactamente lo mismo de lado a lado para unir y crear este tubo. Si vemos que tiramos de él y se unen ambos extremos creando este tubo, este cordón. Bien, pues otra de las maneras es esta de aquí y es trabajar directamente un tubo ya sin necesidad de coser. Aquí lo veis más apretado, pero realmente es un tubo. Veis que lo puedo atravesar por toda la aguja. Está completamente vacío por dentro y lo he tejido con la técnica del I-cord. Este se llama cordón en I-cord, tejido en I-cord, y para ello vamos
a poderlo tejer con cualquiera de las agujas. Os voy a enseñar con agujas circulares, en este caso son de 3,5, como os he comentado que pide el patrón, pero os voy a dar unos trucos también para tejerlo con agujas rectas, o si tenéis en casa las agujas de doble punta también os podrían servir. En el patrón, para trabajar este tubo, he tenido que montar 6 puntos y trabajarlos a punto jersey, y en el caso del I-cord voy a hacer exactamente lo mismo. Hago el nudo corredizo y monto 6 puntos. Y 6. Ya tenemos los 6 puntos para trabajar el cordón montados en la aguja. Bien, para trabajar con agujas circulares o con agujas de doble punta, lo que voy a hacer es lo siguiente, y es que voy a pasar estos 6 puntos a la otra aguja, de manera que el hilo con el que voy a tejer, el que viene del ovillo, me quede en el último punto y no en el mismo inicio, que es como normalmente tejeríamos en plano. Por lo que tengo los 6 puntos, lo he cambiado de aguja para tener el hilo del ovillo en el último punto en vez de en el primero, y ahora voy a tejer. El primer punto siempre es el más, bueno, no complicado, sino el punto que tiene que estar más tenso. Voy a tejerlo todo a punto jersey, porque en esta ocasión estamos tejiendo en circular, aunque le estemos dando la vuelta, estamos tejiendo en circular, por lo que para tejer a punto jersey vamos a tejer todas las vueltas del derecho. Bien, a ver si consigo que veáis exactamente qué es lo que hago. He insertado la aguja en el primer punto, desde delante hacia atrás, cojo hebra, la hebra que me viene del último punto, la saco, y una vez la he sacado, para que no quede esta distancia, lo que hago es tirar bien de ella, que me una el último con el primer punto. Y ahora, sin dejar esta tensión, el resto de puntos que no se escapen, el resto de puntos los tejo a punto derecho sin necesidad de hacer tanta tensión. Bien, ya tenemos la primera vuelta tejida, y ahora lo que haríamos sería otra vez mover todos los puntos hasta la otra aguja para que este cabo nos quede en el final y no en el inicio. Bien, en el caso de que estemos trabajando con agujas rectas, que las agujas rectas tienen un tope, estoy acomodando el punto porque el primero siempre se me queda por delante de los puntos derechos, y queremos que el punto revés vaya quedando por la parte de dentro del tubo. Bien, como tienen unos topes y no tienen doble punta, como en el caso de las circulares o de las agujas de doble punta, el truco está en coger, en el caso de las rectas, os lo recuerdo, coger y deslizar
todos los puntos, en este caso 6, porque estamos haciendo un cordón con 6 puntos, a la aguja izquierda sin tejerlos. Y ahora ya de nuevo tenemos el hilo en el último punto. Y ahora trabajamos exactamente de la misma manera. Insertar la aguja en el primer punto, coger hebra, sacar y al sacar tirar bien de esta hebra que nos haga la unión. Y sin perder esa tensión, tejer los 5 siguientes puntos. En el caso de las agujas de doble punta sería exactamente lo mismo que con las circulares, lo que pasa que no pasaríais por el cable y además son unas agujas más cortas. Volveríamos, voy a tejer unas cuantas vueltas. Primer punto, recordar estirar bien para que haga el tubo, para que haga la unión y seguir tejiendo siempre a punto derecho para tener el punto jersey, porque no son vueltas de ida y vuelta, aunque nos lo pueda parecer, son vueltas en circular y en circular el punto jersey se teje todas las vueltas al derecho, al contrario que cuando tejes en plano, en vueltas de ida y vuelta, que para el punto jersey tendríamos una vuelta al derecho y una vuelta del revés. Ya va creciendo mi cordón en I-cord de esta manera. No tenéis que hacerle la costura a una pieza tan pequeña, tan estrecha y tan larga, porque ha de ser un cordón de unos 25 centímetros aproximadamente. Y aquí ya vamos viendo cómo va quedando. Luego este punto que parece un poco más suelto, que es el de la parte de atrás, que es el de la unión. Este de aquí, a medida que vayas tejiendo, se irá acomodando y no habrá tanta diferencia. Pues realmente en este que he tejido yo de muestra apenas se aprecia la diferencia. Yo sé que es este punto que lo veo un poco más ancho, pero en realidad poco cambia. Eso sí, acordaros que el hilo con el que vais a tejer tiene que estar en el último punto y no en el primero. Esa es la condición, si no estaríais tejiendo en vueltas de ida y vuelta. Y nada más, no tiene ningún truco ni ninguna historia más este cordón en I-cord. Para cerrarlo, cerraríamos de la misma manera, pasaríais a la otra aguja, o en el caso de estar tejiendo con las agujas rectas, deslizaríais los puntos a la aguja izquierda sin tejerlos y teje el primer punto, ajusta igualmente, esto siempre tenemos que hacerlo, teje el siguiente y pasa el primero por encima del segundo punto tejido, teje el siguiente y así hasta terminar de cerrar los 6 puntos que has montado inicialmente.
Y aquí ya tienes el I-cord tejido. Y aquí, para que comprobéis que queda, este es el abierto, el que hemos cosido a punto de lado, el I-cord empezado y el I-cord que os traía de muestra. Y nada más, esperamos que os haya gustado mucho este truco o esta técnica en I-cord para trabajar cordones, que la podéis aplicar evidentemente a cualquiera de vuestros proyectos. Y ahora con el verano para bolsos, etcétera, es estupendo. Y que echéis un vistazo a la nueva calidad y a la nueva revista Cotton in Love, que estamos seguros que os va a encantar. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Tips and Tricks.